Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda cápsula de la asignatura Servicios Convergentes, Voz, Dato y Video de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC. Soy Germán Reyes Mesa y te acompañaré hoy día analizando los protocolos de telefonía IP y ancho de banda necesarios para transportar voz sobre las plataformas IP. Para este video te propongo los siguientes contenidos. Primero analizaremos el muestreo de ancho de banda de un canal para hacer el proceso de la digitalización de la voz. Segundo, analizaremos el empaquetado y encapsulación de las tramas para poder ser enviadas vía las plataformas y redes de internet. Tercero, analizaremos los protocolos más utilizados para las plataformas de telefonía IP. Y por último, haremos un cálculo de ancho de banda de los protocolos más utilizados en la industria y que tú también utilizarás durante el desarrollo de esta asignatura. Antes de calcular cualquier protocolo o dato, es necesario identificar el proceso de pasar de una señal análoga a una señal digital, que se tiene que adaptar para ser transportada por medio de las redes IP. El primer paso es digitalizar la señal que tiene un origen análogo y por tanto en banda base. Nuestra voz humana en el espectro de frecuencia va desde los 30 Hz hasta los 20.000 Hz. Por eso, cuando escuchamos a nuestro grupo favorito, debemos escucharlo dentro del rango de estas frecuencias. Ahora, en la telefonía, para hacer más eficiente el uso de los recursos tecnológicos, los protocolos y el ancho de banda se propusieron frecuencias de corte en el espectro que limitó la frecuencia desde los 300 Hz hasta los 4000 Hz como la frecuencia más alta. En el año 1928 el sueco Henry Naisbitt propuso el teorema del muestreo, donde dijo que para muestrear una señal y luego reconstruirla desde esas muestras es necesario tomar muestras al doble de la frecuencia más alta, en este caso los 4000 Hz. Recuerde que las personas hablamos y oímos en forma análoga. Para esto consideraremos el siguiente ejemplo, recordando que en la telefonía la frecuencia más alta son los 4000 Hz. Es importante considerar entonces que como mínimo debemos tomar 8000 muestras por segundo para poder reconstruir esta señal. El segundo paso en este proceso es la cuantificación y digitalización de esta señal. Por lo tanto, si tomamos el factor binario y usamos una tasa de 8 bits, tendremos que multiplicar las 8000 muestras por los 8 bits, lo que nos da una tasa de 64.000 bits por segundo. Por lo tanto, podemos definir que un canal telefónico tiene un ancho de banda de 64 kilobits por segundo. Esta primera imagen muestra la señal original desde las muestras. La segunda imagen está mostrando la digitalización con una profundidad de 4 bits. Y la tercera imagen está mostrando la digitalización con una profundidad de 8 bits. Nos podemos dar cuenta que a mayor cantidad de bits de profundidad en la digitalización, más se asemeja la señal a la señal de origen desde las muestras. Por eso es importante que a mayor cantidad de muestras y a mayor cantidad de las tasas de digitalización, mayor es la calidad de nuestra señal y por lo tanto mayor es la calidad de nuestra comunicación. Avanzando con nuestro segundo tema, tenemos el empaquetado y la encapsulación. Es fundamental que manejes muy bien estos temas y para eso te puedes ayudar del modelo OSI. Mientras el proceso de la digitalización y la cuantificación ocurren en las capas superiores, el proceso de redes, protocolos, encapsulamiento y empaquetado de cada una de las señales ocurre en las capas inferiores, vale decir desde la capa 5 hacia abajo, para preparar el dato para ser transportado por las redes. El modelo OSI agrupa muchos de los protocolos según sus diferentes funciones en el proceso del transporte de las redes. Recordaremos los más utilizados en telefonía IP. El protocolo IP propio de la capa 3 se preocupa de hacer llegar cada paquete según el etiquetado de las direcciones de origen y destino. Por otra parte, el protocolo TCP, propio de la capa 4, se encarga del transporte de los datos, especialmente de aquellos que no son en tiempo real. Recuerde que es un protocolo orientado a la conexión. También en la capa 4 tenemos el protocolo UDP, proporciona transporte de extremo a extremo para los datos multimedia y sobre todo aquellos que son en tiempo real. Real Time Protocol y Real Time Control Protocol
trabajan juntos a UDP para proporcionar sincronización e información de calidad en las cabeceras de sus paquetes. También son de la capa 4, aunque el RTCP tiene mucho más de capa 5 debido a su capacidad de información del dato multimedia. Finalmente, en la capa número 5 encontramos protocolos como SIP, IAX, MGCP, H323, etc., los cuales son agentes de usuarios para establecer relación entre el cliente y el servidor. Nos vamos a detener en algunos protocolos particulares. El primero, Real Time Protocol. Es el encargado de aportar junto a UDP sincronización, tiempo y orden a los datos multimedia enviados. El segundo es RTCP. Trabaja junto a RTP y nos entrega información para la calidad de servicio. La calidad de servicio no es una configuración RTCP, pero la información que éste proporciona ayuda a esta configuración. Por último, tenemos el protocolo SIP, propio de la capa 5. Este protocolo nos aporta la sincronización entre el cliente y el servidor y también establece la relación entre diferentes servidores de telefonía IP. El protocolo SIP es el encargado de informar cuáles son los códecs de la capa superior, o sea, la capa de presentación, que se van a utilizar para establecer la llamada y sobre todo la calidad de la voz. Analizaremos un ejemplo de una cabecera RTP, donde va un identificador de la información multimedia recibida. También se incluye un número de secuencia y un timer que dice en qué instante adecuado debe ser sincronizado el audio y el video. Por esta razón, cuando estableces una llamada bajo telefonía IP o ves un concierto mediante un streaming, el audio se reproduce en secuencia y en el caso del video se sincroniza con el audio. Ahora veremos un ejemplo para una señalización SIP para establecer una llamada. En este escenario tenemos dos teléfonos IP más la central de telefonía. En el primer paso se levanta una solicitud del usuario al servidor. El segundo paso, el servidor responda de acuerdo a la configuración establecida. En su tercer paso, el servidor localiza a quien se quiere llamar. El cuarto paso, el destinatario responde a la solicitud del servidor. Y en el quinto paso, el servidor establece la comunicación entre los dos usuarios. Y finalmente, cuando se establece la comunicación de audio, se levanta un streaming bajo el protocolo RTP soportado sobre UDP. Para considerar el ancho de banda bajo un determinado códec, como por ejemplo G711, y para transportar 20 milisegundos de servicio, es necesario agregar algunas cabeceras. La primera cabecera que se agregará es RTP, la cual tiene un tamaño de 20 bytes. La segunda cabecera agregada es en el protocolo UDP, donde agregaremos 8 bytes para asegurar el transporte de extremo a extremo. Y para asegurar el direccionamiento de origen y destino se agregará una cabecera IP de 20 bytes. Esto nos da un total de 40 bytes de carga para este paquete determinado. Normalmente se llevan 20 milisegundos de voz en cada paquete, por lo que implica que el cálculo del ancho de banda para transportar 320 bits en 20 milisegundos es de 16 kilobits por segundo. Con esto hemos llegado a la parte final de nuestra segunda cápsula de la asignatura de servicios convergentes, donde hoy aprendimos la importancia de digitalizar la señal para ser transportada por medio de las redes IPs. La calidad de la señal dependerá de las muestras y de la profundidad de bit en la cual digitalicemos. También aprendimos la importancia de los diferentes protocolos para calcular un ancho de banda necesario para soportar las comunicaciones de voz sobre IP. Finalmente, establecer la diferencia que existe entre voz sobre IP y telefonía IP, la cual radica principalmente en el uso de los estándares y los protocolos propios de la telefonía pública. Por eso, telefonía IP es utilizar los estándares y protocolos de la red pública sobre los protocolos de Internet. Mientras tanto, voz sobre IP es la capacidad de transportar audio por medio de las redes IP, no necesariamente utilizando numeración de la red pública. Con esto damos punto final a nuestra cápsula del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.